¿Cuál fue tu peor momento de odio tener que decirte esto? Estábamos viviendo en los Estados Unidos, pero yo soy ciudadano australiano. Mi hija estaba enferma en el hospital, fue un inicio repentino. Acababa de recibir la documentación para su pasaporte la semana anterior. Cuando regresaron los resultados de su resonancia magnética, fue devastador. Le pregunté a los médicos, ¿tendré tiempo de llevarla a Australia para que conozca a su familia? Y solo hubo silencio. No necesitaba que me dijeran, lamento decirte esto. El silencio y las miradas compasivas lo dijeron todo. Ella falleció 2 semanas después. Regresé de mi primer día de exámenes finales en mi primer semestre de la universidad y encontré a 2 mujeres con trajes y a un oficial de policía del campus esperándome. Las mujeres eran consejeras de salud mental de la universidad. Una de ellas intentó hablarme, pero comenzó a llorar, la otra tampoco pudo decir nada. Finalmente, fue el policía quien me dijo que alguien había entrado a la casa de mi madre esa mañana y la había asesinado. Tengo 2. La primera fue tener que decirle a mi padre y a la novia de mi hermano que mi hermano había estado en un grave accidente automovilístico, que mi primo, que había estado con él, estaba muerto, y que mi hermano estaba en coma en un hospital a 3 horas de distancia. La segunda fue cuando tuve que decirle a mi madre que mi hermana estaba durmiendo con el novio de mi madre. Esa fue difícil, y sí, estaba 100% seguro, porque lo hicieron frente a mí. Tuve que decirle a mi papá que mi mamá había muerto, 2 veces. Estuvo en coma el día que ella falleció y salió de eso al día siguiente. Una vez que recuperó fuerzas y coherencia, preguntó dónde estaba ella, y tuve que decirle que había muerto. Ya fue suficiente difícil, pero aparentemente, él olvidó o no estaba del todo despierto aún, y pasaron un par de semanas, todavía estaba en el hospital, y me preguntó, ¿dónde está tu mamá? Ya que, evidentemente, ella no había estado visitándolo. Así que tuve que decirle que ella había muerto, otra vez. La segunda vez que lo dije fue mucho más difícil que la primera. Yo solía trabajar en un centro de atención al cliente para una importante compañía de telecomunicaciones. Un día, una mujer llamó para preguntar sobre 2 cargos de $99 en su factura de Lava Life. Ella seguía insistiendo sobre los cargos, qué eran, y yo tenía que explicarle que Lava Life es un servicio de citas y que los cargos eran legítimos. Si ella no los había realizado, ¿había alguien más viviendo en su casa que pudiera haberlo hecho? Solo estaba su esposo, y la escuché pasar pero él nunca. Tengo que irme ahora a medida que la realidad se iba asentando. Eso fue hace casi 20 años y todavía me siento horrible por ello. Hace alrededor de una década, estaba cenando con amigos y todos compartíamos historias locas de fiestas. Una amiga dijo que unas semanas antes, había visto a una chica borracha persiguiendo a su enamorado, tratando frenéticamente de besarlo o tocarlo. El pobre chico seguía diciéndole que se detuviera, pero ella no quería escuchar. Algunas de las amigas de la chica borracha incluso se unieron, intentaron desvestir al chico y no lo dejaban salir. Eventualmente, él logró escapar y corrió de vuelta a su auto. Mi amiga estaba contando esa historia como si se esperara que nos riéramos, pero en un momento, le explicamos suavemente que había presenciado un intento de violación y que el hecho de que la víctima fuera un hombre no era una excusa. El rostro de mi amiga cambió a medida que la horrenda realidad de lo que había presenciado se hizo evidente. No fui yo, pero estuve allí. Después de una boda familiar, mi papá y algunos de sus primos que no había visto en años estaban en la casa de mis padres bebiendo cervezas y poniéndose al día. Mientras reían sobre una vieja historia de la infancia, mi papá le preguntó a uno de los primos cómo estaba su hermano menor, ya que no habían hablado en unos años. La habitación se quedó tan silenciosa de inmediato que pudimos darnos cuenta de que algo estaba muy mal. El primo sobre el que preguntó, con el hermano, se le quebró la voz y otro primo le dijo a mi papá de manera incómoda que el hermano había fallecido el año anterior. Resulta que toda mi familia estaba al tanto y había asistido al memorial y había sido notificada. Mi abuela de alguna manera no se dio cuenta de que nadie le había informado a mis padres, así que éramos literalmente solo mi familia la que no tenía idea. Nadie siquiera compartió sobre ello en las redes sociales, así que fue un shock total para nosotros. Mi prometido murió unos meses antes de nuestra boda.
Tenía una póliza de seguro de vida a través de su trabajo y yo era la única beneficiaria. Ofrecí usar parte del dinero para pagar su funeral. Su hermana, que estaba desempleada, me llamó para informarme que iban a utilizar todo el dinero del seguro para pagar la casa de mi prometido, para que ella pudiera vivir allí. Ni siquiera preguntó, simplemente se sintió con derecho a todo el dinero. Tuve que informarle que no le daría un lugar gratis para vivir. No fui yo, pero mi expareja, hace un par de años, consiguió un trabajo como cocinero en un gran hospital. Tenían un ciclo de platos y artículos mayormente fijo y recurrente en estaciones al estilo Golden Corral alrededor de la cafetería. Comida básica adornada o preparamos. Nada demasiado elegante. En su primer mes, se familiarizó con algunos de los residentes y doctores que hacían pequeñas charlas y platicaban con él mientras él servía sus platos. Uno de estos doctores era un hombre originario de India que estaba muy entusiasmado con el pollo frito cubierto de salsa de pimienta. Decía que era su plato favorito de todo lo que había allí y no era raro que pasara al final de su turno para comprar un extra para llevar a casa. La primera vez que mi expareja trabajó en la estación de platos principales, el doctor señaló y le pidió su habitual pollo frito. Mi expareja lo miró confundido. No servían pollo frito, pero sí tenían bistec frito de pollo. Cuando le informó casualmente al doctor sobre esto, los ojos del hombre se agrandaron, se veía genuinamente sorprendido. Esto no es pollo. Mi expareja describió la expresión en su rostro, que pasó de aturdido y confundido a tan triste cuando se dio cuenta de que había estado comiendo carne de res todo este tiempo. Pero también que había sabido tan delicioso. Aparentemente, a pesar de comer otros tipos de carne, el hombre estaba aún profundamente ligado a sus raíces hindúes y evitaba la carne de res en su dieta habitual por esta razón. El cocinero anterior había confundido estas ambiguas tortas de carne cubiertas de una salsa espesa con pollo, así que las señales se cruzaron y luego él transmitió esa información incorrecta al doctor. Todavía me estremezco al pensar en esto. Mi expareja se sintió tan triste por ser el encargado de decírselo. Cara triste. Mi exesposa intentó quitarse la vida 2 veces en una semana. La segunda vez fue ingresada en un hospital psiquiátrico. Su madre decidió venir y ayudar con los niños y las tareas del hogar. Al segundo día que ella está en la casa, sale del dormitorio desorientada. Resulta que está sufriendo un derrame cerebral. Por tercera vez esa semana, tuve que llamar al 911. Tuve que ir al hospital psiquiátrico y decirle a mi esposa, que estaba en un estado suicida y drogada, que su madre, con quien tenía mucha cercanía, estaba en el hospital porque había tenido un derrame cerebral. Tuve un amigo que fue desplegado. Su novia se metió en las sustancias ilícitas y estuvo con el dealer. Estuve en la casa del dealer y vi un vídeo de él teniendo relaciones con ella en la ducha. Fui a casa, llamé a mi amigo y describí la situación como si le estuviera ocurriendo a otra persona, preguntándole si debería informar a esa persona. Él me dijo sin dudar que sí, así que le conté que la historia era sobre él. Me agradeció y dijo que se encargaría de eso. Actualmente están casados y en realidad les va bastante bien. Mi superior, una vicepresidenta del banco, me dijo que despidiera a mi subordinado porque siempre chasquea los dedos cuando camina y sabe que vuelve locos a todos. Dijo que si no lo hacía, despediría a los dos. Esto fue hace décadas, las leyes eran meras sugerencias entonces. Lo llevé a almorzar y le dejé elegir el restaurante. Después de comer, mientras empujábamos nuestros platos vacíos al centro de la mesa, simplemente solté, Ken, ¿estás despedido? Sí, lo sé. ¿Es por lo del chasquido? Sí. ¿Sabías que esto iba a pasar? Sí, les dije que me cruje el tobillo después de estar sentado un rato, dice. Se levanta y camina alrededor de la mesa, y puedo oír este fuerte crack crack crack. Le dije, supongo que ella no te cree. Sonrió y dijo que estaba bien. Ya había aceptado una oferta en otro lugar y sabía que esto era inminente. Un par de años después, el jefe de Ken se comunicó y me buscó, y Ken y yo trabajamos juntos durante unos años. Gran tipo, tobillos ruidosos. Mi suegra jura que hizo un trato con el diablo para tener un hijo, mi esposo. Le pregunté cómo y dijo que intercambió su alma, así que necesito llevarlo a la iglesia y salvarlo. Le informé que su alma no le pertenecía y que no se puede negociar un alma que no te pertenece. Solo puedes negociar tu propia alma.
Así que el alma que ella vendió fue la suya. Quiero decir, toda la situación es completamente absurda, pero tuvo un colapso total al respecto. Solía trabajar en el servicio telefónico de DirecTV y un cliente confundido llamó bastante molesto porque el paquete de NFL Sunday Ticket había sido agregado a su cuenta. Estaba molesto porque no veía ese tipo de cosas. Cuando revisé las notas, decía que él había llamado para agregarlo unas semanas atrás, no su esposa, lo que lo hizo enojar aún más. Dijo que estaba visitando a sus padres ese fin de semana y que solo su esposa estaba en casa. Creo que ambos nos dimos cuenta de inmediato de lo que había sucedido. Su esposa le estaba siendo infiel y el tipo ordenó fútbol mientras él estaba fuera. Escribí esto como respuesta a otro comentario, pero pensé que también funciona por sí solo. Salí a tomar unos tragos y jugar al pool con un buen amigo, pero no era tan cercano. Literalmente, justo cuando estábamos entrando por la puerta, me detiene y me dice: Sally está aquí con Harry, no le digas a Tom, su novio, nombres cambiados. Tom era, y 20 años después sigue siendo, uno de mis mejores amigos, y este tipo pensó que simplemente diría: claro, no hay problema, le mentiré sobre esto. Entramos y ella estaba sentada en el regazo de otro chico. Me mantuve tranquilo, conversé durante unos minutos y luego dije que iba a la tienda de la esquina a comprar cigarrillos. Fui directo a un teléfono público, como dije, hace más de 20 años, y llamé a Tom, quien saltó en su carro y se dirigió rápidamente hacia allá. La expresión en los rostros de todos cuando él entró fue hilarante. No hubo peleas importantes ni nada por el estilo. Tom siempre ha tenido mucha confianza en sí mismo, así que simplemente dijo: tu pérdida, y se alejó de una relación de 3 a 4 años en el acto. También afianzó realmente nuestra amistad, así que hay un rayo de luz en todo esto. Tuve un empleado que era estricto vegetariano por razones religiosas. Un día, estuvimos discutiendo sobre la barra de ensaladas del empleado y él mencionó cuánto le encantaban los paquetes de aderezo César que ofrecían. Me sorprendí y, estúpidamente, solté: oh, no me di cuenta de que comías pescado. Él respondió que era vegetariano y me miró con curiosidad. Tuve que explicarle que el aderezo contenía tanto pescado como queso parmesano, que casi siempre se cultiva con cuajo animal. Él no me creyó y, al día siguiente, insistió en leerme los ingredientes de uno de los paquetes para demostrarme que estaba equivocado. Luego llegó a las anchoas y se quedó en silencio. Todavía me siento terrible por tener que enterarse de esa manera. Ninguno de los dos manejó bien la situación. Me gustaría que las cosas volvieran a ser como eran antes de que te encontrara. Encontré a mi papá biológico hace 1 año y medio. Siempre supe que él estaba ahí afuera y quería encontrarme con él antes de que fuera demasiado tarde. Lamento profundamente haberlo hecho. Nunca sentí que él estuviera interesado en mí. Solo quería hablar de sí mismo, de su novia, de los lugares que había visitado, del restaurante al que fue la semana pasada, quejándose de su trabajo. Es el tipo de persona que podría dar un monólogo durante 1 hora y seguir hablando. Le di 1 año y simplemente no pude soportarlo más. Creo que lo selló para mí fue darme cuenta de que nunca preguntó sobre mi cumpleaños, a pesar de que lo conocía desde hacía más de 1 año y que hicimos un gran esfuerzo por conocernos y hacer algo por él. Vivía con unos compañeros de cuarto y conseguimos un nuevo subarrendatario, un chico que todos conocían. La novia del chico, con quien había estado durante 5 años, quería tomar un descanso. Todos en la casa decían que claramente ella había querido terminar con él desde hace un tiempo. El chico se mudó y me hice amigo de él. Definitivamente pensaba que iban a volver a estar juntos, pero se deprimió y empezó a beber mucho. Una noche les contó a sus compañeros de casa y a mí que la había engañado varias veces e incluso había tenido relaciones con su exnovia de manera intermitente durante el primer año que salieron. Vaya, ella, su nueva ex, era una verdadera bomba, fácilmente podría haber sido modelo. Era el tipo de cara en la que podrías quedarte mirando, con un aspecto irreal. Pero era una auténtica princesita. Era realmente egoísta, pero era muy divertida para salir de fiesta. Aún se juntaba con el grupo total de amigos y mis compañeros de cuarto. Una noche todos estaban bebiendo juntos cuando su ex no estaba. Alguien mencionó el tema de la infidelidad y ella comenzó a reír. Alguien tenía curiosidad por saber por qué le parecía gracioso.
Ella, simplemente no es algo de lo que tenga que preocuparme. Soy demasiado atractiva, nadie me engañaría. La hermana es víctima de su propia impulsividad. Le gustan mucho los autos nuevos y suele incorporar la deuda negativa en un auto nuevo. Después se aburre de él, deja de darle mantenimiento, lo intercambia por una pérdida y termina con un préstamo aún más grande. Y esto fue en una época en que los préstamos eran prácticamente gratuitos y podían financiar a cualquiera. Así que me llamó muy emocionada porque había encontrado una camioneta nueva, había sido aprobada para financiamiento y estaba en camino a comprarla. Entonces fui a encontrarme con ella allí, una camioneta de tamaño completo con motor V8. Para una mujer que trabaja a tiempo parcial y vive en una ciudad congestionada. ¿Por qué quieres esto? Mis hijos necesitan un lugar para transportar sus bicicletas. Y quiero ir de campamento. Así que la probé con ella. El vendedor hacía todo lo posible para concretar la venta, y es justo, no es un asesor financiero, no necesita lidiar con las consecuencias. Pero allí mismo en el showroom, tuve que decirle que mira, esto es una horrible idea, no puedes permitirte esto. Será una carga enorme para ti, y necesitas alejarte. Afortunadamente, lo hizo. El vendedor habría querido golpearme si hubiera podido, estaba furioso. Había una regla en mi trabajo que establecía que solo uno de estos dos supervisores podía estar ausente a la vez. Uno de ellos amaba tomarse una semana completa de vacaciones durante los días festivos, para aprovechar al máximo su tiempo de vacaciones. Un año, tomó la semana de Acción de Gracias libre, pero el otro supervisor tuvo familiares que llegaron a la ciudad esa semana con poca anticipación. El otro supervisor le pidió que cancelara solo uno de sus días para poder pasar el día con su familia. Él se negó, incluso después de que ella prácticamente se lo suplicara, y hasta dijo que no tenía nada que hacer ese día. Entonces, ella decidió tomar días de vacaciones cada miércoles de una semana festiva durante el siguiente año calendario, bloqueándolo efectivamente para que no pudiera tomar sus vacaciones económicas. Él me contó que le parecía gracioso porque sabía que ella no tenía suficiente tiempo para tomar todos esos días de vacaciones y que, eventualmente, tendría que cancelar algunos de ellos. Yo le dije, lamento decírtelo, pero ella solo tomó 2 horas de descanso cada uno de esos días. Verás, la regla no diferenciaba entre un día parcial o completo, así que ella solo tuvo que consumir alrededor de 24 horas para bloquearlo. Se veía devastado. Fue un poco mezquino por parte de ambos, pero le doy crédito por ser creativa en su venganza y no la culpo para nada por lo que hizo. Definitivamente fue el momento en que tuve que decirle a un amigo que la oportunidad de negocio, de la que estaba tan emocionado, en realidad era un esquema piramidal. Estaba tan entusiasmado, hablando de cómo iba a renunciar a su trabajo y ser su propio jefe. Intenté abordarlo con suavidad, pero realmente no hay una forma suave de decir, oye, amigo, estás a punto de perder mucho dinero y arruinar tus amistades. Hace mucho tiempo, tenía 2 amigos que estaban bastante a la par conmigo. 2 de mis mejores amigos. Uno de ellos comenzó a salir con la novia del otro, eso fue complicado. Luché con ello durante mucho tiempo y mi decisión de contarle a la víctima finalmente llevó a perder al otro como amigo. Aunque eso fue difícil, sigo diciendo que fue lo correcto. Hija de la amiga más cercana de mi mamá. Cuando ella planteó la idea de tener un perro, le dije que, debido a su alergia a los perros, no debería conseguir ninguno. Ella decidió ignorar el consejo y adoptó 3 perros solo porque eran lindos. Uno de ellos le encanta subir a su cama cada noche. Después de 3 años quejándose de dolores de cabeza, fatiga, constante secreción nasal y problemas en la piel, finalmente tuve un «me duele decirte esto» con ella y finalmente me creyó. Decidió dar los perros a su empleada. Fue una historia más larga que eso. Primero lo probó echando a ese perro de su dormitorio, luego, eventualmente, limitándolos solo a la planta baja, y sus síntomas seguían mejorando después de cada intento. Sus síntomas desaparecieron en un plazo de 3 meses. Estaba cruzando la calle en Great Portland Street cuando escuché un chirrido de frenos. Me di la vuelta para ver a un tipo volando por el aire. Todo sucedió en cámara lenta. Llegué a él rápidamente y lo revisé. Él dijo, «Voy a esquiar mañana». Yo le respondí, «No, no vas a esquiar», al descubrir que la parte inferior de su pierna estaba completamente rota.
Tuve que llamar a su esposa y darle la mala noticia. Soy CPA-CFP. Me senté con los padres de un amigo justo antes de la pandemia para hablar sobre su jubilación. Habían abierto una IRA cuando comenzaron a existir en los años 70 y habían estado contribuyendo regularmente desde entonces. No entendían mucho sobre el tema, así que dejaron que su asesor financiero manejara las inversiones, pero él ya se había jubilado hace tiempo, así que querían reunirse conmigo para revisar sus opciones. Revisé ambas cuentas y casi me da un infarto al ver que todo su dinero en ambas IRAs estaba en cuentas del mercado monetario. Habían estado contribuyendo a una cuenta de jubilación durante toda su vida laboral, pero en realidad no estaban invirtiendo el dinero. No estaba creciendo con el mercado. Sin duda, fue un descuido por parte de su asesor financiero, pero eran cuentas autogestionadas. Era su responsabilidad gestionarlas. La mayoría de las personas no entienden esto. La gente asume que la persona que abrió la IRA está monitoreando su cuenta, pero no es así. No a menos que se trate de una cuenta administrada por la que estás pagando una tarifa por esa gestión. Tenían seguridad social y capital en su casa, pero sin el dinero de inversión en el que contaban, simplemente no tenían suficiente para la jubilación que habían planeado originalmente. Les recomendé a ambos que continuaran trabajando hasta alcanzar la jubilación plena para maximizar la seguridad social y minimizar las deducciones de lo que tenían, convertir su sótano en un departamento para generar ingresos por alquiler y considerar un préstamo hipotecario inverso. Al final, les fue bien, pero fue una conversación extremadamente difícil de tener con ellos. Tenía 15 años y estaba en primer año de secundaria, y ella tenía 17 y estaba en último año. Cuando comenzamos a salir, ella dijo que quería esperar 2 meses antes de tener relaciones íntimas. Yo era virgen y ni siquiera estaba realmente preocupado por eso, así que estuve de acuerdo. Luego, un mes después, las cosas se calentaron y ella insistió en que lo hiciéramos. Le pregunté, ¿estás segura? Dijiste que querías esperar, pero ella insistió en que lo hiciéramos de todas maneras. Después, me dijo que era una prueba para ver si realmente esperaría como dije que lo haría, y que fallé como todos los demás chicos antes que yo. Luego me dejó. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.